Amén, buenos días hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir este tiempo con nosotros. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos bendice poder estar aquí en su templo y poder seguir glorificando su nombre. Y le damos gracias por cada una de sus bendiciones. Es que sigamos alabando al Señor, gócese juntamente con nosotros, cantando esta primera alabanza que nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Si estamos bien sujetos de su mano, ¿verdad? Y no permitimos que nada nos separe del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, ni nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Que bien sujetos de nuestros padres, nada nos puede separar. Y eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir
por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad es estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, gloria a Dios, todopoderoso, fuerte e invencible. Amén, así es que en Él está puesta toda nuestra confianza. Y pidámosle al Señor que si en algo le estamos fallando, que transforme nuestras vidas para poder agradarle de una mejor manera. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Amén, gloria al Señor. Y el Señor, nuestro dulce refugio en la tormenta. Amén.
Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, buen Padre Dios, porque eres nuestro protector, Señor. Eres nuestro Salvador, Señor, en el cual estamos seguros, Señor, porque a pesar de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades que tenemos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que todo este día acabará, Señor, cuando nos lleves a tu presencia o vengas por tu pueblo, Señor, donde iremos a gozar de todas las cosas hermosas que has hecho, Señor. Así es que gracias por esa esperanza que nos das, Señor, por esa seguridad que tenemos, Señor, que este mundo pasará, Señor. Podemos gozar de todo lo que has preparado para cada uno de tus hijos, Señor. Así es que gracias, Señor, por ello, porque podemos estar en tu santo templo esta mañana, Señor, juntamente con mis hermanos, los hermanos que también nos sintonizan desde sus hogares, Señor. Gracias, Señor, porque juntos podemos glorificar, alabar tu nombre, sentir de tu espíritu que toca nuestras vidas, Señor, y poder así, Señor, tener fuerzas para cada día seguir adelante, Señor, bendiciéndote y adorándote, Señor, y para que, aunque el enemigo quiera poner tropiezos en nuestras caminar, Señor, podemos ser más que vencedores, porque te tenemos a ti como nuestro defensor, Señor. Así es que gracias te damos, Señor. Una vez más te pedimos por los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de estarnos viendo en este momento, Señor, o lo harán en otro tiempo, Señor, para que también les bendigas, les ayudes en cada una de sus necesidades, Señor, que extiendas tu mano de poder sobre sus cuerpos, sobre sus hogares, Señor, y dé solución a los diferentes problemas por los cuales puedan estar atravesando, Señor. También dé sanidad a los cuerpos que estén quebrantados de salud, Señor, para que tú les limpies esos cuerpos, Señor, y puedan glorificar así tu nombre, Señor. También los que estamos aquí, Señor, los que podamos estar padeciendo de alguna enfermedad, Señor. Ya nuestro pastor ha orado por algunos hermanos, Señor, por aquellos que tal vez no dijimos nuestras peticiones, pero las tenemos delante de ti, Señor. Te pedimos que también nos des la sanidad que necesitamos, Padre. Y gracias, pues ahora dejamos este tiempo en tus manos, en las manos de nuestro pastor, Señor, para que nos hables a través del mensaje que has puesto en su corazón para que comparta con nosotros. Gracias te damos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, lo bendiga, hermanos.
Gracias, hermanos, una bendición poderle cantar al Señor y tener hermanos que nos dirigen en la alabanza. Que el Señor les siga dando buena salud y deseos de continuar en su ministerio. Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a tomar del 11 al 14. Y le damos un saludo a la hermana Josefina que nos está viendo desde Guadalajara. Que el Señor le bendiga, hermana, que le use con su familia allá donde está. Estamos pidiendo por su regreso, que el Señor la traiga con bien. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 11 al 14 de Gálatas. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Padre amado, gracias. ¿Qué haríamos, Señor, si no nos hubieras dejado tu santa palabra para guiarnos, Señor? Gracias, Padre Celestial, porque en ella encontramos, Señor, la respuesta a todas las preguntas en nuestras vidas, Señor. En cualquier situación que estemos, tú, Señor, tienes la respuesta ahí en tu palabra, Señor. Por eso es importante que cada uno de tus hijos aprendamos, Señor, a vivir de acuerdo a tu santa palabra. Aprendamos, Señor, a escudriñarla, Padre Celestial, y a dejar que tú nos dirijas, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos lleve hacia adelante siempre, Padre. Y que nos guardes tú, Señor, de apartarnos, Señor, de deslizarnos de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos que encontramos en ella, Señor. Y vemos cómo, Señor, aún hasta los más fuertes, Señor, a veces, Señor, se deslizan, Señor, así como Pedro en este punto, Señor. Así que pedimos que nos hables, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, y que podamos llevarnos a casa, Señor, aquello que tú quieres, Señor, aquello que tú nos vas a hablar, Señor, a nuestras vidas, porque todos somos diferentes, Señor, y tenemos diferentes necesidades. Estamos en diferentes circunstancias, Señor, y eres tú el que acomoda todo, Señor. Así que te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Sigue bendiciendo, Señor, las vidas de aquellas personas que nos ven desde sus hogares, Padre. Síguelos guardando, síguelos cuidando, Señor, y manifiéstate en sus vidas, Señor. Ayúdalos, Padre Celestial, a seguir creciendo espiritualmente, Padre, y que busquen tu rostro a diario, Señor. Que sane sus cuerpos si hay alguna enfermedad en ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú los conoces, Señor, aunque nosotros no conocemos a muchos de ellos, pero tú sí, Señor. Tú sabes, Señor, a cada uno de ellos que nos han estado sintonizando por años, Señor. Síguelos guardando en tus preciosas manos. Y pedimos que tú nos hables, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas y lo vamos, no sé cuándo lo vamos a terminar, pero lo vamos a terminar si Dios nos da licencia. Así que vamos a continuar. Es interesante este pasaje que acabamos de leer ahorita, porque vemos, hermanos, a uno de los hombres más fuertes, uno de los pilares de la iglesia, que pues en este pasaje cómo se descuidó y se estaba apartando de vivir como Dios quiere que vivamos. Todos nosotros corremos el peligro de apartarnos de la verdad del Evangelio. Aún los líderes grandes cristianos y los que son más espirituales, aún ellos corren el peligro de apartarse de la verdad del Evangelio. Pedro, uno de los apóstoles que era parte del círculo más íntimo del Señor Jesús, tuvo un momento de debilidad y se alejó de lo que es correcto delante de Dios. Se empezó a apartar de la verdad del Evangelio. Pero vemos hermanos, cómo Pablo estuvo atento y reconoció este error de Pedro. Y como un buen hermano, fíjese bien, un buen hermano, ¿por qué? Porque no tuvo temor y fue y lo reprendió, ¿verdad? Vemos cómo él fue ante Pedro y lo corrigió para regresarlo al camino correcto. ¿Qué tal si lo hubiera dejado? No, él fue y habló con él. Gracias a Dios por Pablo, que estuvo atento a él y fue y habló con Pedro. Él no le tuvo miedo a Pedro, ¿verdad? Vemos en la escritura cómo era Pedro, ¿verdad? Era un hombre impulsivo, y no sé cómo estaría, pero me imagino que era así bien alto y fuerte, ¿verdad? Y se recuerdan cuando tomó al cojo y lo levantó con una mano, y cuando sacó la espada y le cortó la oreja. Pablo había escuchado de Pedro, pero no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque temía a Dios, Pablo, ¿verdad? Y fue y corrigió a Pedro, a este apóstol del Señor Jesucristo. Tampoco se sintió menos porque él apenas él había empezado a seguir al Señor Jesucristo mucho después que Pedro. No, él fue e hizo lo correcto. Y lo corrigió, ¿verdad? La Biblia no nos dice cuál fue la reacción de Pedro, no nos dice aquí cómo es que Pedro reaccionó, pero obviamente no creo que se haya molestado, no sé, que se enojó, porque si no hubiera estado escrito aquí. Hubiéramos visto, no, Pedro se le pararon los pelos de punta y empezó a enojarse con Pablo, pero no vemos que sucedió eso. No vemos su reacción, pero aparentemente Pedro aceptó la corrección de Pablo. Eso es lo bonito. Y no le guardó rencor, porque más adelante en una de sus cartas, Pedro hace mención de Pablo y la manera que hace mención de él es con mucho afecto, con mucho cariño. Le voy a leer lo que dice 2 Pedro 3, 15 al 16. Pedro dice aquí en su epístola, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese lo que dice aquí: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales
los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero dice nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Amado hermano Pablo. Él no se está recordando, no le guarda ningún rencor porque lo puso en vergüenza. Recuérdese que lo reprendió en público, delante de todos los demás, lo reprendió y le dijo estas palabras. Pedro no le guardó ningún rencor. Él por el contrario, lo amó. Como dice la palabra, fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Pero importunos los besos del que aborrece. Aquí Pablo le causó heridas, sí, le causó vergüenza, sí, pero él lo reconoció. Y hermanos, aquí encontramos nosotros un buen ejemplo para nuestras vidas. Demos gracias a Dios por aquellos que vienen a nuestras vidas y nos dicen: yo creo que tú estás fallando aquí en esta área. No nos enojemos, controlémonos, démosle gracias a Dios por el hermano o la hermana que se atrevió a venir y decirnos: yo creo que estás fallando aquí. Esa es la vida del cristiano. Somos una familia y debemos de cada uno de nosotros se me fue la palabra, o sea, estar conscientes de cómo estamos viviendo, ¿verdad? Y si no estamos viviendo como Dios manda, y si un hermano ve, una hermana ve que hay algo por ahí, darles la libertad de venir a nosotros y decir: aquí yo creo que no estás bien. Eso que hiciste o eso que dijiste, yo creo que no está bien. Y aceptemos la corrección, porque eso demuestra que estamos siendo dóciles y enseñables para corregir nuestras vidas. Ninguno de nosotros somos perfectos, o no sé si hay alguien aquí que sea perfecto o perfecta, y díganos cómo le hizo para juntarnos con usted, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros somos perfectos. Así que la perfección la vamos a encontrar hasta que lleguemos con nuestro Señor Jesucristo. Así que en este pasaje que vamos a ver, resaltan 4 peligros. Fíjese bien, 4 peligros que resultan del hecho de alejarse de la verdad del Evangelio. El primer peligro que existe al apartarnos de la verdad del Evangelio es que hay más temor de los hombres que de Dios. Versículo 11 y 12 de nuestro capítulo 2 de Gálatas dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, estos hermanos judíos que venían de Jerusalén, vinieron a Antioquía, también ahí donde estaba Pedro y Pablo. Dice: antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro comía con todos los demás hermanos gentiles que se habían convertido. Dice: pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando vinieron estos hermanos para ver cómo estaba todo eso que les contaban, que muchos se estaban convirtiendo de los gentiles, cuando fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo, y llegaron ahí donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, y Pedro ya no se quería sentar a la mesa con los gentiles, con sus hermanos gentiles. Ya no quería comer con ellos, se apartaba de ellos, ya no quería juntarse con ellos. ¿Por qué? Dice la Escritura: porque le tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los judíos. Entonces, por eso es que de ahí sale nuestro primer punto. Cuando una persona se aparta de la verdad del Evangelio, hay más temor de los hombres que de Dios. Hay peligro
cuando nos apartamos de la verdad del Evangelio, porque tendemos a vivir en temor de los hombres en vez de temer a Dios. El temor del hombre trae incertidumbre, siempre queriendo agradar a los demás. Y esa no es la vida que Cristo quiere que vivamos. Debemos de enfocarnos, hermanos, en agradar a Dios. Y si nos enfocamos en agradar a Dios, vamos a agradar a las demás personas. Pero si nos enfocamos en agradar a las personas, en vez de agradar a Dios primero, vamos a tener problemas. Así como Pedro estaba teniendo estos problemas ahí. Así que debemos de no temer al hombre, porque eso trae incertidumbre. En vez de enfocarse en agradar al hombre, debemos de enfocarnos en agradar a Dios. A Pedro se le olvidó que Cristo está en control, que no debe de temer a los hombres, que no debe de temer a los hombres. Dice el versículo 12, la segunda parte, dice: pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo Pedro, y pues este temor le vino porque se apartó de la verdad del Evangelio. Este fue un momento de debilidad de parte de Pedro. Es para hacernos ver que estamos en una lucha diaria. Cada uno de nosotros estamos en una lucha diaria. El enemigo no duerme. Pero lo bueno es que vemos en otro pasaje aquí que Pedro se paró firme por la causa de Cristo y se dio cuenta que cuando se teme a Dios, no se teme a los hombres. Pedro aquí en este otro pasaje vemos que se paró firme ante una amenaza que le hicieron. Vaya ahí conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 4. Él se paró firme. Aquí sí vemos un buen ejemplo de este apóstol Pedro, ¿verdad? Que no tuvo temor de los hombres. Dice el versículo 18 al 22 del capítulo 4 de Hechos. Dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Habían sanado a un hombre. Dios sanó un hombre por medio de ellos, y los judíos vinieron y les prohibieron que hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Pero aquí Pedro se para firme y dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, lo que hemos oído. Así que no podemos obedecerles a ustedes en vez de a Dios primero. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Eso nos da a entender cómo el hombre puede fallar, el cristiano puede fallar, pero se va a levantar, se va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo y para continuar adelante. Como cristianos, no debemos dejar que el temor del hombre nos domine. Como cristianos, no podemos dejar que el temor a las personas nos domine, porque va en contra de la voluntad de Dios. Al único que debemos de temer, hermanos, es a Dios. A Dios. Tema a Dios primeramente y se le va a quitar el temor del hombre. Tema a Dios.
No debemos de dejarnos intimidar por el hombre, no importa quién sea. Y nosotros no debemos de intimidar a nadie. Así trabaja también. No debemos de intimidar o amenazar a otros, pero o dejar que otros nos amenacen o nos metan miedo. Trabaja de los dos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el hombre, para controlar a otros, les mete temor, les mete presión, les mete miedo. Y eso no es de Dios, hermano. Esto no es de Dios. Aún lo podemos aplicar en los hogares. En los hogares. El hombre, el esposo o la esposa, no debe tener miedo al esposo o a la esposa. No debe haber miedo. Y el esposo o la esposa no deben de imponer miedo a su pareja. Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, vidas que temamos primeramente a Dios, para que no haya temor de las personas, ¿verdad? El otro día me estaba contando mi esposa, dice, va a decir usted, eso lo dice porque no está aquí, usted se lo va a contar. Me estaba contando cuando trabajaba con esta señora, dice, es que a veces me dice cosas que, bueno, pues usted ya lo sabe, como, ¿qué quiere que le cocine? Usted ya sabe, y así dice, y a veces como que me da temorcito. Le digo, pues a mí no me tienes miedo, ¿verdad? No, pues, dice, no, pues tú no me tratas así. Dije, bueno, pues, qué bueno, ¿verdad? Que lo ve de esa manera. Pero no debemos de imponer temor, hermanos, en nuestras parejas. Dios no es así con nosotros. Cristo no dirigió así a sus discípulos por temor, ¿verdad que no? Hay personas que viven con temor, que a ver, no hombre, si llego ahorita a la casa, así me va a ir. Me van a poner una gritera ahí que mejor no llego. Mejor me quedo a dormir en el parque, ¿verdad? ¿Por qué? Por temor, hermanos. ¿Qué vida es esa? Dios, hermanos, mire, el lugar que debiera de ser el lugar más pacífico, más en paz para vivir, debería ser el hogar. El hogar. Allí debería de ir el hombre, la mujer y descansar tranquilo, tranquila, sabiendo aquí voy a estar en paz. Pero muchas veces no es así. A veces el hombre o la mujer prefiere andar allá afuera hasta las 12 de la noche, nomás llegar allá que esté dormido el otro para que no me vayan a regañar, que no me vayan a decir nada. Eso no es vida, hermanos. Tenemos que vivir vidas con temor a Dios, no temor de las demás personas, temor a Dios, ¿verdad? Los padres, no debemos meterle temor a los hijos. Debemos inculcarles el amor por Dios y el temor a Dios, a ellos, no el temor a nosotros. Es que tengo que ser duro para que me obedezcan. A veces los hijos le tienen miedo a los padres, no respeto, miedo. Y por eso hacen las cosas que los padres les dicen, por miedo. Pero una vez que los padres no los ven, hacen las cosas que ellos quieren hacer. Eso es cuando el padre o la madre son duros con sus hijos. Les meten miedo, dirigen por miedo, no por amor. Y eso no debe de ser, no debe de ser. Porque el Señor Jesucristo guió a sus discípulos y a nosotros nos guía por amor, ¿o no? No debemos de tenerle miedo a nadie. No debe tenerle miedo al pastor. Hay iglesias que le tienen pavor, le tienen miedo al pastor. No le pueden decir nada porque se va a enojar o va a ser... No, hermanos. Debemos darle la libertad a todos de venir delante de nosotros y hablar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos meterle miedo a las personas.
El miedo, el temor, no miedo, la reverencia debe ser a Dios, a Dios. Y es lo que vemos aquí, no al hombre, no al hombre. Isaías, vaya conmigo a Isaías. Y vamos a tomar el capítulo 8 de Isaías. Isaías capítulo 8, 13. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8, 13, dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo, o vuestra reverencia. No a los hombres, a Dios primero, a Dios primero. Y luego pase al capítulo 51 de Isaías también. Isaías 51 y el versículo 12. Y vamos a ver qué dice la escritura también ahí. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como el heno? Dios nos habla aquí en su palabra. ¿Quién eres tú? ¿O por qué tienes temor del hombre? ¿Por qué tienes temor de las personas? Teme a mí, dice el Señor, ¿verdad? Así que el peligro, uno de los peligros de después regresar a Gálatas, de apartarse de la verdad del Evangelio, es que hay más temor de los hombres que de Dios. Y tenemos que estar conscientes de eso para evitar así. Recuérdese, el temor como consecuencia trae otras cosas, otros pecados ahí. Nomás le voy a mostrar uno. Cuando hay temor del hombre, eso le lleva a mentir también. A mentir, porque le tiene miedo a la persona, le va a decir mentiras para justificarse. Recuérdese bien, no debe de tener temor, porque se lo lleva a cometer otros pecados también. Debemos de decir la verdad siempre. También hay otro peligro al alejarnos de la verdad del Evangelio, y es que ese peligro es que se extiende la influencia negativa a las demás personas cuando no vivimos de acuerdo a la verdad del Evangelio. Versículo 13 de Gálatas 12. Dice la palabra del Señor: pues antes, el 13 dice, y en su simulación, o sea de Pedro, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo se sentirá Pedro, hermanos, al ver lo que está escrito de él? Bueno, pues ya el Señor le perdonó, ¿verdad? Pero qué mal récord, ¿no? Ver en la escritura, yo así me porté, yo hice esto, ¿verdad? Pero Dios ya perdonó a Pedro y ya todo eso quedó aparte, quedó borrado. Así que el vivir aparte de la verdad del Evangelio puede influenciar a otros de una manera negativa. El líder debe tener cuidado cómo camina, porque su influencia, buena o mala, influye a los que le rodean. Usted dice, yo no soy líder. Todos somos líderes, hermano. Usted es líder en su hogar, si es esposo, líder de su esposa, si es esposa, líder de sus hijos. Todos somos líderes de esa manera. Tenga cuidado cómo camina, porque su influencia, buena o mala, está afectando a las personas que viven
influencia negativa cuando caminamos aparte del Evangelio, de la verdad, puede influir a los que nos rodean. Bernabé y otros judíos cristianos, al ver la conducta de Pedro, uno de los apóstoles de Cristo, ellos fueron influenciados por su conducta y ellos también participaron de su hipocresía. Qué palabra tan fea, tan fuerte, hipocresía. Y así Pablo le llama a lo que estaba haciendo Pedro. En otras palabras, le estaba diciendo hipócrita. Pedro, tú estás viviendo una vida doble. Eso que haces no está bien. Dice el versículo 13, el final dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Como seres humanos, hermanos, estamos estrechamente relacionados unos con otros. Y todo lo que hacemos tiene consecuencias en los que están cerca de nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado cómo vivimos delante de ellos. Nuestras familias son las más afectadas, ya sea para bien o para mal, por nuestro comportamiento. Nuestras familias son las que más son afectadas por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Y mire que siempre van a imitar lo negativo de uno, ¿verdad? Siempre van a imitar lo negativo, ¿no? Casi es más fácil, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Imitan más lo negativo que lo positivo de sus padres, ¿verdad? A veces que yo he escuchado padres, ¿verdad? que están hablando con los hijos, más bien gritándoles a sus hijos y bla, 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 y no grites, pero ellos les están gritando a sus hijos y al rato los hijos están gritando también y están haciendo lo mismo, están imitando la conducta, la actitud de los padres. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos nuestras vidas delante de ellos. Lo bueno, hermanos, es que podemos escoger la clase de influencia que queremos ser para las personas que nos rodean. Por amor a los demás debemos siempre caminar en santidad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera, si queremos que nos imiten, ¿verdad? Así que tenemos que caminar de esta manera. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, 1 al 3. Romanos capítulo 15, 1 al 3. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dios nos manda aquí, hermanos, a que vivamos de tal manera que podamos ser de bendición a las demás personas. Que el Señor nos ayude a vivir esta clase de vida. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿o no? ¿No se le hace difícil a usted? Todo esto tiene que ver, hermanos, como estábamos hablando con el hermano Víctor, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el dominio propio. Que eso es lo último en que a veces nos enfocamos las personas. Porque siempre queremos dominar a las demás personas, ¿o no? ¿O no le pasa a usted? Y aquí haces lo que yo te digo. Y no me vas a hacer esto porque yo digo. Y gritando y poniendo ahí, haciendo berrinche. ¿Qué está pasando? Queremos dominar al otro, pero nosotros no nos dominamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de tener control de nosotros mismos. ¿O no?
2 Timoteo 1:7 que leímos ahí con nuestro hermano, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y, lo último, dominio propio. Dice mi hermano, yo creo que esto es lo más difícil. Le digo, sí, tienes razón. Esto es lo más difícil para nosotros, para el hombre, para la mujer. El dominarnos a nosotros mismos y no tratar de dominar a los demás. Y recuérdese, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. No digamos, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero soy un berrinchudo, un gritón. No. Es evidencia de que estamos controlados por el Espíritu Santo si sabemos controlarnos a nosotros mismos. Vamos a pasar al tercer peligro que hay. Es que al no caminar de acuerdo al Evangelio, puede regresar si no está en Gálatas, al versículo 14, la primera parte. Tercer peligro es que no se camina conforme a la verdad del Evangelio. Dice el versículo 14, la primera parte, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea, Pablo se dio cuenta. Pablo notó rápidamente, no, esto no es lo que el Evangelio de Cristo nos dice. Pedro no está caminando conforme a la verdad del Evangelio, ni los otros judíos que venían de Jerusalén. Y por eso es que él se paró firme delante de todos. Imagínense, puede imaginarse a las personas que estaban ahí y Pedro allá con los judíos y los hermanos, los gentiles por acá, y Pedro allá mirando, ni te conozco siquiera, aquellos con los cuales había comido, y Pablo viene delante de todos y le dice, hey Pedro, estás mal. Estás actuando hipócritamente. Imagínese cómo estaría. ¿Le gustaría a usted que lo reprendieran así? Se ha de haber puesto bien colorado, ¿verdad? Imagínese la reprensión que le dio a Pablo. Pero no fue Pablo porque él se quería desquitar, o no fue para que los hermanos vieran, yo sé más que Pedro. Yo conozco la Escritura más que él y por eso es que lo quiero reprender. No, eso no pasó por la mente de Pablo. Pablo lo que quería hacer es regresar a Pedro al camino para que no se apartara, no siguiera apartándose de la verdad del Evangelio. Es fácil desviarnos de los caminos del Señor si nos cuidamos, si nos descuidamos. Aún los más espirituales corren este peligro. Pedro, el líder de los apóstoles de Cristo, se descuidó, dejó que el temor tomara control de él y empezó a vivir una mentira, una doble vida o hipocresía, como le nombra Pablo. Empezó a vivir una doble vida. Y eso no debe ser en ninguno de nosotros, hermanos. No debemos de temer a los hombres, sino a Dios, para que caminemos en la verdad del Evangelio. Ahora, cuando hablo aquí de desviarnos de los caminos del Señor, me estoy refiriendo, hermanos, no a personas que... o sea que no es que Pedro perdió su salvación en ese tiempo que estuvo haciendo esto. No, se apartó de la verdad del Evangelio, pero él acabamos de cantar un canto bien precioso, ¿verdad?
¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Estamos seguros en las manos de Dios, pero podemos desviarnos, podemos apartarnos por un tiempo, pero el Señor nos va a regresar porque somos sus hijos. Entre más victoria tenemos, cuanto más debemos de cuidarnos de no caer. Si usted está en un ministerio sirviéndole al Señor y su ministerio está prosperando, tenga cuidado, no se descuide, porque estos son los momentos que el enemigo usa para desanimarlo, para desanimarla. ¿Por qué? Porque él no quiere, no le gusta que usted trabaje para el Señor. No le gusta que usted esté animando a otros creyentes a crecer en su vida espiritual. No le gusta que usted comparta la palabra de Dios con las personas incrédulas. Y si algún alma viene a Cristo y lo recibe como su Salvador, y usted se siente bien precioso, bien bonito, no se descuide, porque son los momentos que el enemigo usa para desanimarnos después, una vez que pasa ese tiempo de victoria. Entonces no hay que descuidarnos, no debemos de bajar la guardia, porque el enemigo sabe que no nos puede quitar la salvación, pero sí nos puede hacer perder el testimonio. Sí puede hacernos perder el testimonio. ¿A qué me refiero? A que hagamos algo que no le agrade a Dios y que sea una mala influencia para los demás hermanos, así como a Pedro le pasó aquí. Y otros, le voy a dar nomás un ejemplo. Primera de Reyes. Y vamos a tomar el capítulo 18, Primera de Reyes 18, y vamos a ver el versículo 36 al 40. Primera de Reyes 18, 36 al 40. Usted conoce la historia, lo que pasó aquí. Nada más quiero que se enfoque en este pasaje. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Tuvo una gran victoria este hombre, ¿verdad? El profeta de Dios. Tuvo una grande victoria delante de estas personas. Pero mire, vaya conmigo ahí al capítulo 19, el 1 al 4. Después de esa gran victoria que tuvo, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, también a ti te voy a degollar, Elías, no te me vas a escapar. Y era mala Jezabel, ¿verdad? Así que ¿qué hizo Elías? No dijo: Dios está conmigo, no me vas a hacer nada. Mire lo que hizo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba
que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vino el desánimo. Quitó la confianza de ese Dios que le había dado esa gran victoria, ese gran milagro que hizo Dios ahí cuando le levantaron ese holocausto. Quitó sus ojos de Dios y los puso en una persona, en Jezabel, que lo quería matar. Y ahí él mismo ya se quería morir. Señor, ya mejor mátame tú, quítame la vida, ya es demasiado. Quitó sus ojos, tuvo temor del hombre, de la mujer, antes que de Dios. Así que hermanos, evitemos la caída, siguiendo el camino marcado por la palabra de Dios. Vivamos el verdadero evangelio, andemos como es digno del evangelio, no nos dejemos engañar por el enemigo. Filipenses 1:7 nos dice que andemos como es digno del evangelio. Después lo puede notar, puede leerlo en su casa para terminar nuestro mensaje a tiempo. Y Colosenses 1:10 nos habla de que debemos de caminar como es digno del evangelio. Y nuestro último punto aquí de los peligros que existen cuando nos alejamos de caminar en la verdad del evangelio es que se imponen reglas o convicciones personales a las demás personas. Empezamos a imponer nuestras convicciones personales a otros. Dice el versículo 14, la segunda parte: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿O por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? ¿Por qué? Pedro, alejados del evangelio, tendemos a imponer nuestras propias reglas o convicciones personales en las demás personas. Cuando Pedro se apartó de la verdad del evangelio, quería obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse, influenciado en parte por los judíos que habían venido para ver lo que estaba sucediendo en Antioquía. Pedro quería quedar bien con ellos en vez de quedar bien con Dios, y empezó a imponer sus convicciones, no los mandatos de Dios, en las demás personas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Lo que Dios no manda en su palabra, no lo impongamos como reglas en los otros, en las demás personas. Es bueno tener convicciones personales, pero no esperemos que todos tengan las mismas convicciones que nosotros. Es bueno, si usted tiene sus convicciones, téngalas delante de Dios, pero no debemos de imponerlas en otras personas. ¿Por qué? Porque son cosas secundarias que no ayudan, y cada quien es responsable delante de Dios. Es como, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo algunas convicciones, unas nomás por decirlo, tengo años que no como la carne de cerdo, pero yo ni a mi esposa le digo que no coma. Ella puede comer, ella se disfruta su chuleta así bien sabrosa, ¿verdad? Aunque casi no lo hace, pero no trato de imponer mis convicciones. Tengo tiempo también que ya decidí no comer camarones. Usted dice, ay, tan sabrosos que son, un coctelito, ¿verdad? Dice mi esposa, es que no le gustan. Sí me gustan, pero no quiero. ¿Por qué? Porque desde un documental que vi hace años, que vi cómo en el mar andan recogiendo toda la basura y los animales muertos, y ellos son los que hacen la limpieza, les llaman las cucarachas del océano, ¿verdad?
Dije, y tan sabrosos que son los coctelitos ahí, ¿verdad? Con su ketchup y todo, su limoncito. De seguro alguien va a salir y se va a ir a comer uno, ¿verdad? Pero decidí no comer más, ¿verdad? Pero mi esposa puede disfrutar de su cóctel de camarones, es más, hasta si quiere la llevo, ¿verdad? Pero son mis convicciones. Tengo otras convicciones aparte de la comida, pero no las voy a imponer en nadie. ¿Por qué? Porque no son mandamientos estrictos de la palabra de Dios. Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y como por ejemplo en la comida podemos comer de todo, ¿o no? Podemos comer de todo. ¿Que le va a hacer mal algunas cosas? Sí, pero no es pecado si come, ¿verdad? Pero le va a ir mal. Y si le impusiera mis convicciones, de todas maneras no las iba a aceptar. Yo les digo, no coman tacos al pastor. Pero la hermana Sixta está levantando el dedo y dice, son mis preferidos, ¿verdad? Es una broma, hermanos. Tacos al pastor, puede comer todos los que quiera. Pero son convicciones que a veces cuando uno se aparta de la verdad del Evangelio, tratamos de imponer estas cosas. En mi primera iglesia yo le decía, si una persona entraba, un visitante entraba o que iba a venir quería entrar a la iglesia sin corbata, no lo dejaban. Nosotros teníamos, con los que llevamos a las personas a la iglesia, teníamos que llevar un montón de corbatas para ahí, antes de entrar, ponerle la corbata. Si no, no entraba. La mujer no debe usar pantalón, no la dejaban entrar con pantalón. Convicciones que el pastor imponía en las personas, ¿verdad? De hecho, una vez hasta un visitante que llevé, yo iba en camiseta, sin cuello, y yo iba diciendo, ¿y cómo le voy a hacer? No me van a dejar entrar con él. Y llegando ahí a la puerta, me dice este pastor, me dice, Parajas, ¿y por qué no le pones corbata? Le digo, ¿y cómo? Y luego le dije, bueno, pues yo le voy a decir, le digo, ¿sabes qué? Es que pues no te van a dejar entrar sin corbata. Y pues ni modo, lo llevé desde el sur Los Ángeles estábamos en el centro para regresarse, no podía. Entonces le dije, y luego dice, no hay problema, me la pongo. Y se puso la corbata con una camiseta blanca. Pero nomás se me quedó viendo el pastor y se sonrió y dijo, ok, pásale. Y luego después, cuando dieron la invitación a pasar adelante, él pasó y estaba mero enfrente ahí con su corbata, su camiseta. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que fue y escuchó el Evangelio. Pero hermanos, esas son convicciones que el hombre pone, no son de Dios, no son de Dios. Entonces vemos que hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Dice, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. (16 al 19). Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie os juzgue en comida, ni bebida, ni días de fiesta, días de reposo. No, somos libres en el Señor Jesucristo y no debemos de tener temor del hombre. Cuidémonos de no añadir a la palabra de Dios. Esta, hermanos, ya está completa. No debemos de añadir nada y no
la palabra de Dios no necesita de nuestra ayuda para obrar en el corazón del hombre. Al contrario, cuando queremos ayudar a la palabra de Dios, interferimos con la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo aplique la palabra a las personas y que ellos agarren sus propias convicciones. Demos lugar al Espíritu Santo, que sea Él quien redarguya a las personas. A veces somos nosotros los que estamos redarguyendo. No, hermanos. Usted ore por las personas y deje que el Espíritu Santo les redarguya. Porque al contrario, cuando estamos más y más allá, las personas no hacen lo que les decimos. Al contrario, dicen, ¿tú quieres que haga esto? No lo voy a hacer. Así somos, ¿o no? Dejemos que el Espíritu Santo sea el que redarguya, y nosotros hablemos la verdad de la palabra, y que sea el Espíritu Santo quien redarguya a cada uno de nosotros. Todos corremos el peligro de desviarnos de la verdad del Evangelio, pero podemos estar seguros de caminar en la luz si estamos atentos a la palabra de Dios para que nos guíe. Y si le pedimos a Él dirección para vivir nuestras vidas, pues Él nos va a guiar, nos va a cuidar. Dios nos dará la sabiduría que tanto necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad y la verdad del Evangelio. Aprendamos, hermanos, de este ejemplo que vimos aquí de Pedro, y no nos desviemos de vivir la verdad del Evangelio. Vamos a terminar aquí. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a hacer una oración. Hermanos, oren por estas personas que nos ven desde sus hogares. Voy a hacerle una invitación a cada uno de ustedes que nos está viendo desde su hogar, ahí donde está. Entregue su corazón al Señor Jesucristo. Dese cuenta que Él es el único que le puede perdonar sus pecados. Él es el único que puede quitarle ese temor del hombre. Él es el único que le puede guiar a Dios, porque a Dios lo puso a Él, al Señor Jesucristo, que Él sea el que dé la potestad de hacernos hijos de Dios, al venir a Él y recibirlo a Él como nuestro Salvador. Ahí donde está, le voy a pedir que si ya reconoció sus pecados, si ya reconoció que necesita un Salvador, que venga a Cristo Jesús. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, por haber derramado tu sangre por mí, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, que me das otra oportunidad para venir a ti. Salva mi alma, dame vida eterna y ayúdame a vivir para ti el resto de mis días. Que Dios le bendiga si hizo esa oración, y si fue honesta en su corazón, Cristo le salvó. Ahora consígase una Biblia, léala, busque una iglesia, reúnase ahí y sírvale al Señor. Que Dios le bendiga.